esto, ¿no? Tenemos la fuente de continua BCC con estos signos. Este punto está a tierra y acá está el terminal BCC. En vez de hacer todo esto, se suele indicar así. Listo. Entonces, en la malla base emisor tendríamos acá BCC menos la caída de voltaje acá en RB. Así sería la caída de voltaje. Llegamos acá a la unión entre la base y el emisor, que tiene un potencial con estos signos, y viene a ser la tensión llamada la tensión entre base y emisor. Así. Entonces acá le resto esa caída de tensión y llego al otro punto de tierra, ¿no? Como BCC equivale a todo esto, llego a tierra, todo esto sería igual a cero. Sería mi ecuación principal en la malla entre la base y el emisor. Y como BCC es dato, RB es dato y la tensión base emisor es dato, puedo calcular la corriente de base. Observen, simplemente despejo de acá. Ahí dB sería eso, ¿no? La fuente menos la que da ahí en la tensión base emisor. Y todo eso sobre RB. Entonces, si tuviera este circuito, así calculo la corriente de base, planteando esta ecuación. Entonces ya tengo la corriente de base. Ahora hallo I de colector. Entonces, para I de colector, hay una ecuación que es esta, que me dice que I de colector es igual a beta multiplicado por I de base. Entonces ya calculé I de base del circuito y ahora calculo I de colector de esta relación. Porque beta también es dato, ¿no? Beta es dato, todo lo que está en azul acá es dato. Entonces ya calcularía, ya conozco dos corrientes, la corriente de base y la corriente del colector. Y finalmente hallo I del emisor. Y del emisor, que es igual a la suma de la corriente de base con la corriente de colector. Listo. De esa manera ya calculé las tres corrientes. Ahora para hallar finalmente la tensión entre colector y emisor. Entonces ahí ya debo trabajar con el circuito en la salida entre el colector y el emisor acá. Y como esta fuente, que lo represento así, equivale a esto, entonces acá también puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito de la salida, ¿no? A ver, diría entonces en la malla entre el colector y el emisor. A ver, entonces tendría por acá BCC, el valor de la fuente, menos la caída de voltaje acá, que será IC por RC, y menos el voltaje que se va a generar acá, ¿no? Que tiene esos signos. Ese sería el voltaje entre el colector y el emisor. Entonces le restamos eso y todo eso debe ser igual a cero. Esta es como la segunda ecuación fundamental en mi circuito. Y acá se conoce BCC, RC y se conoce también I de colector, porque ya lo calculé acá. Y por lo tanto puedo conocer la tensión colector-emisor. Entonces la tensión colector-emisor sería esta diferencia, ¿no? BCC menos IC por RC. De esa forma hallo la tensión colector-emisor y ya habría calculado las tres corrientes
y también la tensión entre colector y emisor. En otras palabras, si yo tengo un circuito que tiene esta forma, debo aplicar estas ecuaciones para poder hallar, si me pidieran las corrientes, puedo hallarlas así. Y si me piden el voltaje entre colector y emisor, también lo puedo hallar con la ecuación número 2. A ver, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas ahí. Sí, profesor. En el caso del voltaje base emisor y el voltaje base colector, siempre en la ecuación siempre se restan. A ver, acá como es un NPN y la unión base-emisor se polariza de manera directa, los signos a considerar siempre son estos, más en la base y menos en el emisor. Ahora, si yo aplico mi ecuación en sentido antihorario, ahí voy a restarle, ¿no? Pero si lo aplico por acá en sentido, no, en sentido horario se restaría. Y si lo aplico mi ecuación moviéndome en sentido antihorario, ahí ya no, ¿no? Ahí tendría que ponerle más la tensión base emisor, menos RB, la caída de voltaje y menos BCC. Pero generalmente la ecuación la planteamos así en sentido horario. Entonces aparece ahí con un signo menos esto, ¿no? Entonces, de alguna manera depende cómo te desplaces. Si yo acá me desplazo así, en sentido horario, entonces va a aparecer ahí con un signo menos. ¿Está bien? Igual acá en el circuito de salida, ¿no? Entonces yo me muevo así. Y acá la tensión colector emisor aparece en la ecuación con signo menos. O sea, enfócalo así, ¿ya? Ok. Eh, y, ajá, y en el transistor NPN siempre la- las caídas o los potenciales que se forman acá tienen estos signos, más en la base y menos en el emisor. Y para el otro lado, si aplicamos la fuente así también, ¿no? Más el colector y menos el emisor. Y van a Claro, aparecer, eso sería en el caso de NPN, pero si fuera al revés, ahí, NP es ahí ya cambia. cambia, cambia, Ah, ya, ok, ok. ¿ah? Gracias. Cambia. Listo. Muy bien, buena pregunta. A ver, muchachos, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya, entonces sigamos a ver. Ese es un circuito típico, entonces conocido así con una polarización en emisor común. A ver, un minuto, de repente por ahí están anotando algo. ¿Ya? Un minuto. Muy bien, continuamos a ver. A ver, este es otro circuito también muy usado para polarizar un transistor, es decir, la forma como se le aplica la tensión continua usando una sola fuente. En ese caso hay que agregar más resistencias y se le conoce como un circuito de polarización por divisor de voltaje. A ver, observen que acá tenemos dos resistencias R1 y R2 y una resistencia RC y una resistencia RE. A ver, para este esquema, eh,
¿Cuáles serían los datos? Bueno, la información es BCC, ¿no? Eso es dato. Se conoce la fuente. También el valor de R1 y de R2. De igual manera RC y RE. También se conoce la tensión en la unión. Es un transistor de silicio y el voltaje acá a considerar entre la base y el emisor es 0,7. Y también se conoce la ganancia beta, ¿no? Esos son como los datos de este circuito. Y queremos hallar nuevamente las corrientes, las tres, y el voltaje entre el colector y el emisor. Esos cuatro elementos: corriente de base, corriente de colector, corriente del emisor y la corriente entre colector, perdón, el voltaje entre el colector y el emisor. ¿Cómo planteo acá mis ecuaciones? A ver, como observan ahí, se presentaría una especie de tres mallas, ¿no? Acá tendríamos una malla base emisor, que es esta, otra malla acá base colector y una tercera entre colector y emisor. ¿Qué hace este arreglo de R1 y R2? Bueno, como este extremo está conectado a BCC, eso genera un voltaje acá en este punto, ¿no? Y ese voltaje se aplica a la base y lo va a polarizar de manera directa. Entonces, esta es otra forma de poder aplicarle tensión continua, agregando estas dos resistencias para tener un voltaje acá en esta parte y que ese voltaje polarice la unión base-emisor porque le va a producir una corriente. ¿Ok? Listo. Y luego la unión base-colector ya lo polariza BCC, ¿no? BCC y el voltaje que cae en R1 y en RC. Pero el asunto está que tendríamos que plantear tres o considerar tres mallas, ¿no? Pero existe una manera de poder hallar o trabajar con un circuito equivalente a este. Un circuito, digamos, parecido al anterior. Entonces, esto de acá se puede reemplazar por el siguiente circuito equivalente, ¿no? Vamos a ponerlo en ese lado, a ver. Entonces, ese circuito equivalente va a contener lo siguiente. Entonces, estamos viendo aplicaciones con un transistor tipo NPN por ahora. Entonces, ustedes vayan haciendo lo mismo en su cuaderno de apuntes para que no se aburran. Listo. Entonces, todo este circuito se puede reemplazar por este de acá, donde podemos apreciar en la entrada una malla bien definida y también una malla en la salida. Y con este circuito, lo que voy a hacer ahora es determinar o hallar la corriente que genera, que es la corriente de base. De igual manera, voy a determinar la corriente de colector acá.
También voy a determinar la corriente de emisor y voy a determinar el voltaje que se forma acá, denominado voltaje entre el colector y el emisor. Y los datos, bueno, son el beta, BCC y todas las resistencias, además del voltaje BE. Ahora, ¿de dónde salió este circuito? Si yo afirmo que esos son equivalentes, ¿no? Estos dos circuitos son equivalentes. Bueno, resulta de aplicar el teorema de Thevenin de este punto con respecto a tierra, acá. Entonces, ¿se acuerdan cómo se usaba Thevenin? Rompo este punto y separaría toda esta parte del circuito. Me va a quedar solamente BCC, R1 y R2. Y puedo determinar el voltaje de Thevenin acá en este punto con respecto a tierra. Puedo determinar el voltaje de Thevenin. Vamos a llamarle VTH, que sería BCC entre R1 y R2, es decir, es un divisor de voltaje. Y todo esto multiplicado por R2. Así sería el voltaje en este punto con respecto a tierra, ¿no? Es decir, mido el voltaje o calculo el voltaje en circuito abierto, si yo separo esa parte de acá. Y resulta que ese voltaje de Thevenin es el voltaje que tiene acá este circuito, que es así. Entonces el valor de esta fuente resulta de aplicar esto, ¿no? El teorema de Thevenin de este punto con respecto a tierra. Entonces, según Thevenin, abrimos el circuito y separo lo que está a la derecha y me quedaría solamente la red formada por la fuente BCC, R1 y R2. Ahí calculo acá el voltaje que equivale a aplicar un divisor de voltaje, ¿no? Y sería esto. Ahora, esta resistencia que vemos acá sería como la resistencia de Thevenin, que medimos acá en circuito abierto. Y ahí, ¿cómo hacemos? Anulamos la fuente de continua, es decir, este punto irá a tierra y me queda R1 y R2, me quedan en paralelo. Y de ahí es donde sale la resistencia llamada RBB, que en otras palabras se calcula así, ¿no? R1 por R2 sobre la suma R1 más R2. Listo. Entonces, si yo tengo un circuito de esta forma, lo convierto a este circuito y calculo el voltaje de la fuente de esta manera y calculo la resistencia que pongo acá de esta forma. Porque esto de acá es equivalente al original si desde el original aplico el voltaje de Thevenin en este punto con respecto a tierra. Y la teoría me dice que yo debo abrir el circuito, rompo acá, separo el transistor, todo lo que está a la derecha y me quedo solamente las dos resistencias y la fuente. Y el voltaje de Thevenin sería como el divisor de voltaje que hay acá. Y la resistencia de Thevenin quedaría como el paralelo de R1 con R2. Entonces, toda esta red se reemplaza por el equivalente de Thevenin, que son estos dos elementos. Y ahí agrego lo que separé, que es esto. Entonces, con este circuito sencillo ya puedo escribir la ecuación que me va a permitir hallar la corriente de base. Entonces, vamos a calcular la corriente de base. Decimos analizando en la malla base emisor. A ver, en la malla BE. Igual, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, pero ya en este esquema. Y voy a moverme en sentido horario. Entonces tengo la fuente, ahí está la fuente de continua.
que es a la vez el equivalente de Thevenin. Luego tenemos menos la caída de voltaje acá, que sería así, ¿no? Así sería la caída de voltaje. Entonces ustedes vayan haciéndolo de manera paralela. Luego el voltaje que se forma acá, que sería esto. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué falta? ¿Eso sería todo o falta algo? La resistencia R RE, ¿no es cierto? También hay una con caída la de voltaje. corriente, la Ajá, caída de voltaje. sí, la caída de voltaje, que lo calculo así, I de emisor por RE. Y ahí llego a tierra. Todo eso es igual a cero. Así sería la ecuación, digamos, principal en la malla base emisor. Y acá debo despejar la corriente I de base, porque el valor de la fuente se puede calcular, la resistencia se conoce, la caída base emisor también se conoce, pero tengo dos incógnitas, I de base e I de emisor, y necesito poner una en función de la otra para que me quede una sola variable. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? A ver, fíjense. Hay dos ecuaciones que puedo tomar en cuenta. Una es esta. En general, la corriente de colector es beta, que es dato, por la corriente de base. Así. Y la otra ecuación es esta, ¿no? Que me dice que I de emisor es la suma de las dos corrientes. I de emisor siempre debe ser igual a la suma de I de base más I de colector. Entonces, voy a reemplazar I de colector por esta ecuación, beta por I de base, y me va a quedar I de emisor en función de I de base solamente. A ver, sería así, ¿no? Acá pongo beta por I de base, factorizo I de base y me queda así la expresión. I de base multiplicado por 1 más beta. Listo. Ahora, esta ecuación lo reemplazo en 1. Vamos a llamarle esta ecuación número 2. Ustedes vayan en paralelo. Vayan en paralelo. Entonces digo 2 en 1. Entonces, si reemplazo esto, ahora I de emisor ya estaría en función de I de base solamente y de beta, pero beta es dato. Entonces ya me queda una sola incógnita y finalmente despejo I de base. A ver, la ecuación final para hallar I de base sería esta. A ver, entonces sería la diferencia de voltajes.
Esa sería la ecuación final para poder hallar la corriente de base. Todo ahora ya se conoce. El valor de esta fuente, que resulta del teorema de Thevenin. Esto que es dato, la resistencia también es la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de R1 con R2. RE es dato del circuito. El beta también es dato. Entonces puedo hallar la corriente de base. Eso son los pasos si tuviera un circuito de esta forma y yo quiero calcular, por ejemplo, alguna de las corrientes o las tres. Así debo proceder para hallar la corriente de base. Y a partir de acá ya podría determinar también y de colector, ¿no? Y de colector lo puedo obtener así, multiplicando la ganancia beta por la corriente de base. Entonces ya tendría I de colector. Y de igual manera puedo hallar I de emisor, ¿no? Como la suma de I de base más I de colector. Entonces ya tengo corriente de base y las otras dos corrientes. Finalmente me faltaría hallar el voltaje entre colector y emisor. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, completen sus apuntes, tomen nota para hallar la tensión entre colector y emisor. Ya, entonces voy a borrar esta parte de la derecha. Se supone que ustedes han estado en paralelo, siguiendo la jugada, ¿no? Esperando pase para gol, ¿no? Un pase filtrado. A ver, entonces vamos a calcular finalmente la tensión colector-emisor. Ojo que ya conocemos I de colector y ya conocemos también I de emisor, ¿no? A partir de la corriente de base hallamos las otras dos. Esta ecuación 2 es importante para hallar I de emisor en función de I de base también directamente, ¿no? Es así, ¿no? Es muy usada esta expresión, ¿ya? Ahora vamos a borrar la parte de la derecha y vamos a poner ahí la ecuación general para la malla colector-emisor. Listo, a ver, entonces vimos acá malla CE. Entonces también voy a moverme así y la ecuación sería esta, ¿no? A ver, sería la fuente menos la caída de voltaje en RC menos el voltaje entre el colector y el emisor y menos la caída de voltaje en RE, que sería I de emisor por RE. Todo eso sería igual a cero, ¿no? Esa sería la ecuación fundamental en la malla colector-emisor. Vamos a ponerle 3 a esta ecuación. Ahí está. Entonces de acá, ¿qué conocemos? La fuente, conocemos
I de colector, RC, IE y RE. Entonces yo puedo despejar y conocer el voltaje entre colector y emisor, ¿no? Y va a quedar así, esa diferencia. Ya está. Entonces ahí calculo la tensión entre colector y emisor. Entonces, eso, digamos, es lo que generalmente se determina cuando que analizamos un circuito. Podemos hacer un análisis denominado análisis en continua, que consiste en determinar las corrientes y el voltaje entre colector y emisor. Y según eso podríamos interpretar las regiones de trabajo, si está en modo activo o también si está en corte o en saturación. Ese es el análisis general. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces no hay más preguntas. Pues ya tenemos algunas ideas para analizar un circuito con un transistor BJT. Hemos hecho el análisis para un tipo NPN y luego haremos un ejemplo con datos para un PNP. Ya, así que no se preocupen. Vamos a ver. A ver, entonces pasemos al siguiente punto. Ahora vamos a comentar o ver el otro modo de trabajo muy usado en circuitos de control y también en el diseño de circuitos digitales, cuando el transistor trabaja como interruptor, conduciendo la corriente eléctrica cuando se cierra o no conduciendo cuando presenta el estado de interruptor abierto. Fíjense, todos los circuitos digitales al final trabajan de esta manera, usando transistores que se comportan como interruptores, pero a una gran velocidad y silenciosos. A ver, tenemos acá un esquema típico de un transistor trabajando en corte o en saturación, que se conoce también como un transistor trabajando en conmutación, ¿no? Así se le llama, como conmutador. Ahí observamos una fuente, un transistor NPN, y en el colector tenemos un motor. En la base hay una resistencia denominada NTC. NTC. A ver, para que no estén meramente como oyentes, como tienen su celular a la mano o están por ahí haciendo alguna cosa, quiero que usen una IA y me digan qué cosa es un sensor NTC o un componente llamado NTC. A ver, un par de minutos. Quiero la definición de NTC. Pueden ubicarlo también como resistencia NTC. Busquen en la web o usen una IA.
Muy bien. A ver, ¿alguien ya encontró y quiere comentar el concepto de una resistencia NTC así libremente? Ya, entonces vamos a escanear. A ver, Brian Malma, ¿estás ahí, Brian? Nada. A ver, Camila Tapia, ¿qué es una Sí, resistencia, profesor. qué es una resistencia NTC? Es un componente cuyo valor de resistencia disminuye conforme la temperatura aumenta. Eso es lo Ya, que... ajá, muy bien. Entonces es una resistencia que funciona como sensor que varía su resistencia con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, su resistencia disminuye. Y si baja la temperatura, su resistencia aumenta. ¿Ok? A ver, Stephanie Rondán, ¿encontraste algún concepto de la resistencia NTC? Está buscando. Ya, eso es. Entonces, en este circuito, esa resistencia NTC va a presentar esa característica. Cuando la temperatura aumenta, digamos que tenemos, por ejemplo, 25 grados, puede presentar ahí de repente un valor de resistencia, digamos, de 15 kiloohmios. 15 kiloohmios. Y luego la temperatura sube de 20 a 35 grados. Ahí la resistencia va a bajar de repente a 5K, baja su resistencia a 5 kiloohmios. Y por lo tanto, ¿qué va a causar eso? Que la corriente que proviene debido a la fuente aumentaría cuando aumente la temperatura, ¿no? Si aumenta la temperatura, aumenta la corriente que viene por acá por la base. Y si la temperatura disminuye, aumenta la resistencia y baja la corriente que ingresa a la base del transistor. Entonces, la base funciona como controlador. Cuando hay una corriente grande por la base, el transistor va a conducir y se va a comportar como un interruptor cerrado. De esta manera. A ver, entonces tendríamos una presentación como esta, ¿no? Por acá tenemos el motor que está conectado al colector y por acá tenemos el colector y el transistor se presenta así y por acá está la base. A ver, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? Baja la resistencia, hay una corriente importante por acá, una corriente de base grande que hace que el transistor se comporte como un interruptor cerrado. Es decir, ahora el transistor se comporta así. Y por lo tanto, eso origina una corriente que viene desde acá y hace que el motor se encienda. El motor es de un ventilador, pero se produce una corriente así cuando tenemos por acá una corriente I de base grande. Entonces funciona el transistor como un interruptor electrónico. Se comporta como un interruptor cerrado y tendríamos una corriente que viene desde la fuente, llega al motor y este se enciende. Ahora, si es que baja la temperatura, ocurre lo siguiente. A ver, si baja la temperatura, el transistor se comporta como un interruptor abierto, lo cual significa que ahora se presente así. Ahí está el transistor como un interruptor abierto y por lo tanto ahora ya no hay corriente acá, la corriente sería cero y el motor se detiene. Y eso es debido a que la corriente de base que llega ahora es pequeña y hace que el transistor se presente de esta manera, como un interruptor abierto. Entonces, un transistor
puede trabajar también en este modo llamado de conmutación, que consiste en que funcione como un interruptor electrónico según cómo le apliquemos corriente a la base. Si esa corriente es, digamos, grande, se comporta como un interruptor cerrado. A ese estado se le llama de saturación. Y cuando la corriente por la base es pequeña, se comporta como un interruptor abierto. A ese estado se le conoce como estado de corte. Entonces, los circuitos para un transistor trabajando como controlador son más sencillos. Y en esta configuración de emisor común, la carga se suele colocar así en el colector. Y luego, una forma de poder controlar automáticamente la corriente por la base. Si queremos hacer un control automático de temperatura, activando un ventilador, puede ser así, ¿no? Necesitamos un sensor tipo NTC, de tal forma que si la temperatura es grande, me active automáticamente el sistema de ventilación. Pero si la temperatura no es tan grande, es baja, que lo apague y lo mantenga apagado. Entonces acá el transistor trabaja así como controlador. Esa es la otra forma de trabajo, que consiste en hacer que el transistor pase de saturación a corte, y en esos estados podemos hacer que active algún dispositivo, ¿ya? Y acá la forma de conseguirlo es, bueno, polarizar la unión base emisor en forma directa y la unión colector emisor también en forma directa, ¿ya? Ambos en forma directa. Y de esa forma podemos conseguir que funcione como un controlador. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces agregan ahí a su base lo que es un NTC. NTC significa coeficiente negativo de temperatura, ¿no? Donde a mayor temperatura, menor resistencia. Porque también hay resistencias PTC o coeficiente positivo de temperatura. Pero más usadas son estas, ¿no? Las NTC. Muy bien. A ver, entonces, eh, hemos visto unas gráficas típicas de I de colector sobre tensión colector emisor, que eran de esta manera, ¿no? Para una corriente de base fija. Eh, y también hemos identificado las zonas o regiones de trabajo. La región de saturación, que es cercana al eje vertical, donde el transistor es un interruptor cerrado, y la otra es cuando tenemos un interruptor abierto o el estado de corte. Entonces, el ejemplo del control del ventilador es un transistor que trabaja en esta región de saturación y de ahí pasa a corte. Y hay otras aplicaciones para los transistores donde se usa el modo de la región activa, que es esta parte de acá, ¿no? Y hay unos datos importantes que definen el modo de trabajo del transistor, que se denomina la región de reposo o el punto Q, y que permiten diseñar justamente circuitos para un transistor como amplificador. Se calcula ahí resistencias para que el punto Q se ubique en la región activa, ¿ya? A ver, segunda pregunta para que usen IA. Quiero que pregunten, que investiguen qué cosa es el punto de reposo o punto Q de un transistor. A ver, 2 minutos. ¿Qué es el punto de reposo o punto Q de un transistor?
Listo. A ver, alguien que libremente desee comentar lo que interpretó acerca del llamado punto de reposo, punto de trabajo o punto Q de un transistor. Nadie. Entonces, escaneemos, a ver. Señorita Yanela Tamayo. ¿Qué encontró? Yanela Tamayo. No, no tiene megas, parece, ¿no? No hay megas. Ya. A ver, Jeffrey Lara, ¿qué es el punto de reposo de un transistor? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo que he averiguado es el punto de reposo, es el conjunto de valores de las intensidades en B, en C y el voltaje de C, que definen el modo de operación del transistor BJT. Ya. Ok, está en algo. Está en algo. Ya, gracias, Jeffrey. A ver, Marco Mamani, Sí, ¿qué, profesor. qué encontraste acerca del punto Q o punto de reposo? Ya. Bueno, el punto Q es el punto en el cual se fijan las corrientes y voltajes en sus terminales, ya sea el emisor, colector y base, ¿no? En condiciones de funcionamiento normales, Ya, garantizando que transistor esté en una región específica de operación, como la ya, región activa, como había mencionado antes, ¿no? ajá, ya, ok, Mamani. Bien, ok, gracias. A ver, entonces, cuando hacemos algunos cálculos en un circuito con transistores, a veces nos interesa conocer el punto de operación del transistor para ver en qué región se ubica, en la región activa, en la región de saturación o en la región de corte. Entonces el punto de reposo de alguna forma nos define el modo de operación del transistor. Y básicamente el punto Q son los valores de la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje entre el colector y el emisor. Ese trío se conoce como el punto de trabajo de un transistor. ¿Ya? Bien, entonces ese es el concepto del punto Q. A ver, sigamos, ¿qué más hay por acá? Bueno, acá tenemos algunos circuitos que explican en mayor detalle cuando el transistor trabaja en corte. Tenemos ahí el circuito y para llevarlo a corte podemos poner un voltaje de 0 acá en la entrada de este punto. La corriente de base sería 0 y el transistor se va a presentar de esta manera, como un interruptor abierto. Y si medimos el voltaje acá en el conector, vamos a medir el voltaje de VCC, ¿no? Ahí tenemos un circuito para llevar un transistor a corte. Y este es un circuito para llevar un transistor a saturación. Este voltaje Vin lo conectamos a la fuente VCC directamente y eso genera una corriente I de base grande que entra por la base y el transistor se va a presentar como un interruptor cerrado de esta forma. Y si medimos el voltaje acá en VOU con respecto a tierra, vamos a medir 0 voltios, ¿no? Porque esto es un cable, un alambre ya. Entonces ahí el transistor estaría en saturación. Listo. Bueno, eso es parte de lo mismo. Ahora, el modo de trabajo que se emplea para el diseño de los sistemas que amplifican señales, como el amplificador que usamos para un micrófono o el amplificador que están en los equipos de sonido. Bueno, ahí usan en realidad ya circuitos integrados que a la vez contienen una red de transistores para amplificar
la señal acústica, ¿no? El audio. Pero el circuito básico de un amplificador sería el que estamos visualizando ahí, ¿no? Tenemos un transistor NPN con una polarización por divisor de voltaje. Ahí está R1, R2, la fuente única VCC y luego la señal que se va a amplificar y se conecta usando un condensador, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ponerle un micrófono en ese punto para que amplifique la voz. Luego tenemos la salida que es acá en el colector como VOU. Entonces, trabajando como amplificador, se le aplica una señal pequeña y con la relación de estos elementos externos y la ganancia del transistor, el beta, se puede conseguir que la salida aumente de repente 10, 20, 30, 40 o 50 veces más. Y de esa manera podemos percibir mejor una señal. Este es también el modo de trabajo para los transistores BJT, ¿no? Trabajando como amplificadores. Entonces, cuando se presenta así el circuito, también nos pueden pedir que evaluemos el punto de reposo, por ejemplo. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que hallar I de base, I de colector y la tensión colector-emisor. Con eso especificamos el modo de operación del transistor. Muy bien, entonces vamos a plantear ahora el uso de este software antes de continuar para que ustedes también lo puedan ir utilizando, que resulta útil para analizar circuitos de esta parte, ¿no? De aplicaciones de dispositivos electrónicos. A ver, yo bueno, tengo acá Multisim. Multisim lo pueden ustedes descargar de la web. Tengo la versión 14, creo, lo he instalado. Y me ha permitido implementar este circuito para usar un transistor trabajando en corte o en saturación. Fíjense, tengo un transistor con este modelo o código 2N2222. Le he puesto un LED acá en el colector, una resistencia de 300 ohmios y acá una fuente de 5 voltios. Por el lado de la base, una resistencia de 400 ohmios y una fuente de 12 voltios. Ahí estaría el transistor saturado, porque a partir de la fuente le inyecto una corriente y hace que el transistor conduzca desde el colector hasta el emisor. Pero yo lo puedo llevar a estado de corte y para eso he puesto acá un interruptor que lo puedo controlar con el teclado de mi computadora. Ya lo abrí, pero falta simularlo acá, ¿no? Lo que pasa es que se quedó ahí congelado. Ahora sí, ahí está simulando el circuito y ahí tengo el interruptor abierto, la corriente de base es 0 y el transistor está en corte, interruptor abierto, y por eso el LED está apagado. Ahora cierro el interruptor, ya le inyecté corriente de base, ahora el transistor conduce y el LED se enciende, observen. No sé si visualizan ahí unas flechitas de color verde. Entonces circuitos como esto yo los puedo implementar. Puedo implementar un amplificador o un rectificador también con diodos, porque hay objetos como un transformador, resistencias, condensadores, diodos diversos, transistores diversos. Ya el software ayuda a poder comprobar el modo de trabajo del transistor. Ok, entonces tengo ahí mi transistor en saturación y ahí lo tengo en corto. Fíjense que ustedes pueden activar un interruptor desde el teclado. Ok, listo. A ver, detenemos esto. Y la manera de
de aplicarlo o usar multisim, ustedes creo que por ahí ya lo han usado, es ir seleccionando los componentes que necesitamos. A ver, si quiero hacer un circuito con diodos. A ver, entonces he mostrado ese icono ahí, voy a escoger acá un diodo o el puente de diodos. Ahí está el puente de diodos. Le doy a aceptar y llevo mi esquema ahí, ¿no? Ahí tengo 4 diodos. Y me sale el código 1B4B42. Entonces lo tengo integrado. A ver, acá puedo buscar ahora el componente que sea un transformador. A ver, un transformador, acá hay varios transformadores. Vamos a tomar este de acá. Le doy a aceptar y ya tengo ahí mi transformador. Ya está mi transformador. Y luego necesito una fuente de alterna. Vamos a ubicar una fuente de alterna. Acá tenemos powers. Hace, ya ahí está, una fuente de alterna. Y lo llevo a mi área de trabajo. Y le doy cerrar. Vamos a mover un poquito esto. Listo. Entonces, como ven, puedo obtener todos los dispositivos que requiero para implementar algún circuito. A ver, me está ganando la hora, pero quiero mostrarles la manera de conectar cada componente. Ustedes simplemente llevan el mouse a un extremo y aparece una pelotita y empiezan a hacer todas las conexiones. Por ejemplo, acá, ¿no? A ver, acá lo desplazo y lo conecto a este extremo. Y así pueden hacer todas las conexiones. Pero usen multisim y representen este esquema que hice con el transistor trabajando en conmutación. ¿Ya? A ver, voy a pasar de una vez a asistencia. A ver, atención a la asistencia. Aguirre, Presente, profesor. muy bien. Arce, Presente, profesor. Ayasta, Caldas, Cóndor, Presente, profesor. Echandía, Herrera Trillo, Presente. Herrera Vargas, Huaranca, Presente, profesor. Isidro, Presente, profesor. muy bien. Jauregui, Lara, Presente, profesor. Lévano, Presente, profesor. muy bien. Linares, Presente, profesor. Loro, Presente, profesor. Malásquez, Malma, Presente, profesor. ok. Mamani, también estuvo por ahí. Presente. Muy bien. Mauricio, Presente, profesor. Mota,
Ojeda, Orihuela, Presente, profesor. Osorio, Quintana, Presente, profesor. Rondán, Presente, profesor. Salazar, Presente, profesor. Samaniego, Sánchez Gonzalo, Sánchez Ramírez, Presente, profesor. Santos, Tamayo, Presente, profesor. Tapia, Presente. Vila, Presente. Zúñiga. Listo. Muy bien, Profesor jóvenes. Ojeda, presente. A ver, Ojeda. Listo. ¿Alguien más que no Gracias. respondió? Muy bien. Entonces quiero que para el día viernes ya tengan instalado Multisim y quiero que eh, simulen un transistor en conmutación, pero trabajando con un PNP. Esa es su tarea. Simular el circuito de un transistor tipo PNP que haga esta función. Controlar un LED, ¿ok? Pero usando un transistor que sea PNP. Yo he usado un NPN. Ustedes deben usar un PNP. Esa es su tarea. Y deben conseguir el software, lo descargan y lo instalan. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta? Profesor, Dime. los avances, bueno, el primer avance del trabajo para la PC4 había quedado para presentarle este viernes 15. ¿Igual se va a dar a las presentaciones o se posterga para presencial? Yo creo que sí. Como me han Pre- dado una tercera PC, que es el martes, Ujú, ya hagamos esto. Lo presentan el viernes 22 sería, ¿no? ujú, sí. Ya, lo llevamos al viernes 22. Ya, ok, profesor. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Eh, Sigan practicando para la PC número 3 y ya he calificado. Me he olvidado de subir las notas. Lo voy a hacer entre hoy y mañana, ya de la práctica 2. Muy bien, jóvenes. Cuídense y hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego.